¿Cómo se mide el daño? La escala que cambia la conversación. Antes de entrar sustancia por sustancia, hay un marco que ordena todo lo demás. En 2010, el psicofarmacólogo David Nutt y su equipo publicaron en The Lancet el análisis más riguroso realizado hasta la fecha sobre el daño comparado de distintas sustancias psicoactivas. Usaron una escala de 16 criterios de daño, divididos entre daño al propio consumidor y daño a terceros, evaluados por un panel de expertos en psiquiatría, farmacología y adicciones. Los 16 criterios incluían mortalidad directa, daño orgánico, dependencia, deterioro mental, pérdida de relaciones, impacto económico, crimen relacionado, daño familiar y costo para el sistema de salud, entre otros. Cada sustancia fue calificada en cada criterio de forma independiente. El resultado que generó mayor controversia. El alcohol obtuvo la puntuación de daño total más alta de todas las sustancias evaluadas, 72 sobre 100, por encima de la heroína, 55, y la cocaína, 27. No porque sea la más adictiva ni la que mata más rápido en sobredosis, sino porque combina daño fisiológico severo con un alcance social masivo. El ranking completo sitúa en los primeros lugares al alcohol, la heroína, el tabaco, la cocaína y los estimulantes de síntesis. La paradoja que ese ranking hace visible: las dos sustancias con mayor puntuación de daño total, alcohol y tabaco, son legales, accesibles y socialmente normalizadas en la mayoría del mundo. La peligrosidad de una sustancia no depende de su legalidad, depende de lo que hace el cuerpo y al cuerpo, cuántas personas la usan y durante cuánto tiempo. El marco legal de una sustancia y su nivel de daño real al cuerpo son dos listas distintas que rara vez coinciden. Alcohol, el más dañino por alcance total. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central que el cuerpo metaboliza principalmente en el hígado a través de una enzima llamada alcohol deshidrogenasa. El producto inmediato de esa conversión es el acetaldehído, un compuesto entre 10 y 30 veces más tóxico que el alcohol mismo, que daña el ADN celular, altera la función mitocondrial y produce inflamación en los tejidos donde se acumula. El hígado es el órgano que absorbe el mayor impacto. El consumo crónico produce una secuencia de daño progresivo y documentada. Primero, esteatosis, acumulación de grasa en los hepatocitos. Luego, hepatitis alcohólica, inflamación activa del tejido y finalmente cirrosis, reemplazo irreversible del tejido funcional por tejido cicatricial. Cada etapa puede ocurrir sin síntomas visibles hasta que el daño es sustancial. En el cerebro, el alcohol actúa sobre los receptores GABA inhibitorios y bloquea los receptores NMDA excitatorios. Con el consumo crónico, el cerebro compensa reduciendo sus propios receptores GABA y multiplicando los NMDA. Cuando se retira el alcohol bruscamente en ese estado, el sistema nervioso queda sobreexcitado sin contrapeso, lo que puede producir convulsiones y el síndrome de abstinencia grave. Es la única sustancia de consumo masivo donde abandonar el consumo sin asistencia puede ser más peligroso que continuar. La Organización Mundial de la Salud atribuye al alcohol más de 3 millones de muertes anuales, representando el 5,3% de todas las muertes globales, por causas que van desde enfermedades hepáticas hasta accidentes de tránsito y violencia. El alcohol destruye órganos en silencio durante años y al mismo tiempo es el único agente con capacidad de matar durante la abstinencia. Ninguna otra sustancia de consumo masivo genera riesgo vital tanto al consumirla como al dejar de consumirla de golpe. Tabaco, el mayor asesino acumulado de la historia. El tabaco mata a más de 8 millones de personas al año según la Organización Mundial de la Salud, de las cuales más de 1.200.000 personas son no fumadores expuestos al humo ajeno. En términos de mortalidad acumulada absoluta, es la sustancia que más vidas ha consumido en la historia reciente de la humanidad. La distinción que más se omite: la nicotina no es el componente más tóxico del cigarrillo, aunque sí es el responsable de la dependencia. La nicotina actúa sobre los receptores nicotínicos de acetilcolina, estimula la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y genera dependencia con una velocidad mayor que la mayoría de otras sustancias, pero el daño orgánico grave proviene de la combustión. El humo del tabaco contiene más de 7.000 compuestos químicos, de los cuales al menos 70 son carcinógenos conocidos, incluyendo benzopireno, formaldehído y arsénico. El daño pulmonar ocurre en dos vías simultáneas. El alquitrán se deposita en los alvéolos, destruyendo su elasticidad y causando enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, un deterioro progresivo e irreversible de la capacidad respiratoria. Al mismo tiempo, la exposición crónica a carcinógenos produce mutaciones en el epitelio bronquial, que
acumuladas en el tiempo derivarán en cáncer de pulmón en aproximadamente 1 de cada 10 fumadores de larga data. En el sistema cardiovascular, la nicotina eleva la frecuencia cardíaca y la presión arterial en cada consumo, y el monóxido de carbono del humo desplaza el oxígeno en la hemoglobina, reduciendo la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre en cada cigarrillo. La paradoja de percepción que hace al tabaco especialmente peligroso: el daño es tan gradual que el cerebro no lo asocia casualmente con la sustancia. Décadas de deterioro silencioso se perciben como envejecimiento normal. El tabaco es el asesino más lento y más eficiente que existe. Mata despacio, en silencio, y el cuerpo tarda décadas en recibir la factura completa. Opioides, el secuestro del sistema del placer. Los opioides, heroína, morfina, oxicodona, fentanilo, actúan sobre los receptores opioides del cerebro, en particular los receptores mu, que forman parte del sistema natural del manejo del dolor y la recompensa. Cuando esos receptores se activan por opioides externos, producen una supresión del dolor y una liberación de dopamina de una intensidad que ninguna recompensa natural puede igualar. El mecanismo de dependencia es de los más rápidos y más físicamente intensos de todas las sustancias conocidas. Con el consumo repetido, el cerebro reduce la cantidad y la sensibilidad de sus propios receptores mu, tolerancia, lo que significa que se necesita cada vez más cantidad para el mismo efecto, y que sin la sustancia el sistema de recompensa queda funcionando por debajo de su línea de base. La abstinencia de opioides produce dolor físico real, no solo malestar psicológico, dolores musculares, diarrea intensa, insomnio, vómitos y una disforia severa que los estudios describen como uno de los estados más difíciles de tolerar fisiológicamente. La causa de muerte en sobredosis es la depresión respiratoria. Los receptores opioides también regulan el impulso de respirar en el tronco encefálico. En dosis excesivas, el cerebro literalmente deja de enviar la señal de respirar. El margen entre la dosis que produce efecto y la dosis letal se estrecha con la tolerancia, y se vuelve impredeciblemente pequeño cuando el consumidor ha estado en abstinencia durante un encarcelamiento, un tratamiento o una enfermedad, y su tolerancia bajó sin que lo supiera. La crisis de opioides en Estados Unidos, donde medicamentos opioides de prescripción legal derivaron en oleadas de dependencia y sobredosis, causó más de 500.000 muertes entre 1999 y 2019, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, convirtiéndose en la mayor crisis de salud pública relacionada con las sustancias de la historia moderna. Los opioides no engañan al cerebro desde afuera. Hablan su idioma con tal fluidez que el cerebro deja de producir su propia versión del mensaje. La heroína y los opioides no crean un sistema nuevo de dependencia, secuestran al que ya existe y lo hacen funcionar para ellos. Cocaína y estimulantes de síntesis, daño cardiovascular y cerebral directo. La cocaína actúa bloqueando el transportador de recaptación de dopamina, noradrenalina y serotonina, lo que produce una acumulación masiva de esos neurotransmisores en la sinapsis. El resultado es una estimulación intensa y breve del sistema nervioso central y una vasoconstricción, estrechamiento de los vasos sanguíneos, que afecta simultáneamente al cerebro, el corazón y los pulmones. El daño cardiovascular de la cocaína es agudo y documentado. Puede producir infarto de miocardio y accidente cerebrovascular incluso en personas jóvenes sin factores de riesgo previos, porque el vasoespasmo coronario y cerebral puede ocurrir en cualquier consumo, no solo en consumo crónico. Un estudio publicado en Circulation mostró que el riesgo de infarto se multiplica por 23.7 veces en la hora posterior al consumo de cocaína comparado con el riesgo basal de la misma persona. La metanfetamina produce una descarga de dopamina que los estudios de neuroimagen estiman entre 3 y 5 mayor que la cocaína, y a diferencia de ella, no solo bloquea la recaptación, sino que invierte activamente el transportador, forzando la salida masiva de la dopamina al espacio sináptico. Ambas sustancias comparten una característica que amplifica su peligrosidad. La duración breve del efecto genera ciclos de consumo compulsivo que maximizan la exposición total y el daño acumulado en periodos cortos. La cocaína puede matar en el primer consumo por un evento cardiovascular. La metanfetamina quema el sistema de recompensa tan lentamente que el daño se instala antes de que sea visible.